Hace 5 años acepté los $100,000 del acuerdo de divorcio que me ofreció su madre y me fui de la ciudad. 5 años después supe que había tenido un accidente de coche intentando detenerme cuando me marchaba, casi perdiendo la pierna, y ahora me arrepiento tanto tras reencontrarnos. Supe que no volvería a dejarlo ir. Le expliqué mi situación, aunque sus ojos estaban llenos de anhelo, su voz fue tan suave como cruel al decirme, Diana, nunca te perdonaré. Jamás imaginé que volver a ver a Rowan sería una escena tan melodramática. Estaba en la clínica de fiebre con mi hija cuando Mara, llorando, no dejaba de llamarme mamá, mamá y, mientras intentaba calmarla, él apareció de repente delante de mí. Diana, aún sabes volver, dijo, acercándose a zancadas y agarrándome la muñeca como si hubiera encontrado un tesoro perdido, haciendo que casi se me detuviera el corazón. Pero en ese momento la niña que llevaba en brazos dijo mamá con una voz suave y aquel sonido rompió de golpe la emoción del reencuentro. Él miró a Mara con una intensidad escrutadora, luego sus ojos se oscurecieron y preguntó con voz temblorosa, ¿quién es? Yo iba a responder cuando Mara volvió a llorar, mami, quiero a papá, que vuelva y esté conmigo. Tenía fiebre y estaba irritable, así que le sonreí con disculpa. Mara, pórtate bien, papá está de viaje de negocios. Pero él se quedó en silencio mucho rato, y luego, con expresión fría, se dio la vuelta sin decir palabra. Rowan, lo llamé con voz temblorosa, y aunque se detuvo un segundo, siguió andando sin mirarme, con pasos rápidos y algo inestables. Sabía que seguía enfadado, habían pasado 5 años, ¿cómo iba a tratarme con cortesía? El lunes me incorporé a mi nuevo trabajo y en la sala de reuniones, al verme en una esquina, no escondió la emoción en su mirada. Era tan intensa que Recursos Humanos malinterpretó la situación y me presentó, señor Rowan, esta es la nueva asesora legal. Le dieron mi currículum pero apenas lo miró. Después, me preguntó con frialdad, ¿qué haces aquí? ¿Por qué tú estás aquí? Respondí sin esconder que había venido por él, pero él sonrió con burla, ¿quieres reavivar lo nuestro? Quise decirle cuánto lo había echado de menos, pero me apartó, te crees muy importante. Le dije que lo extrañaba y él, furioso, me echó en cara que tomé el $1,000,000 que me dio su madre, me fui, me casé y tuve un hijo, y que ahora volvía a decir que lo echaba de menos. Negué con desesperación e intenté explicarle que no tuve opción, pero me rechazó fríamente y preguntó si Mara era suya o de otro. Comprendí que dudaba de su paternidad y de que me hubiera ido con la niña. Mara no es tu hija, le dije, pero él me acusó de atreverme a traer a la hija de otro y hablarle de sentimientos. En ese momento entró una mujer deslumbrante anunciando que alguien lo buscaba. Al verla, me miró con sorpresa, y yo observé cómo él se levantaba con pasos inestables, dejándose sostener por su asistente, algo inusual en él. Esa noche, al salir del trabajo, Mara corrió a mis brazos llamándome mamá con su vocecita, y mientras la abrazaba, Rowan y su asistente salieron del ascensor. Ella, sin cortarse, se acercó a halagar a Mara diciendo que se parecía a mí, mirándola luego de arriba abajo y comparándola con Rowan, pero Mara no se parecía en nada a él. Le susurró algo al oído y su rostro se ensombreció, me lanzó una mirada gélida y se marchó, seguido de ella. Poco después, su madre vino a buscarme con sus críticas habituales, acusándome de ser la causa de que Rowan acabara en el hospital. Diana, eres una zorra. Me quedé helada al saber que él se había emborrachado por mi culpa, y aunque desde mi regreso me ha tratado con frialdad, una chispa de esperanza se encendió en mí. Con Rowan así y todavía te sientes orgullosa, me soltó con desprecio. ¿Orgullosa? No, tía, solo muy agradecida. Si no me lo hubieras dicho, pensaría que Rowan ya me había olvidado, respondí sin dejarme amedrentar. Resulta que sigo siendo tan importante para él. Mabel me miró dudando, sin encontrar réplica, con las mejillas encendidas. Diana, yo de verdad quiero que Rowan vea tu verdadera cara, dijo. Bebí el zumo que tenía en la mano y sonreí. Perfecto. Rowan me ha estado evitando desde que volví, llámale para ponernos al día. Qué vergüenza, tía, ¿cómo alguien tan elegante y distinguida como tú puede decir algo tan indigno? Todo el mundo tiene orgullo, sin orgullo no eres diferente de un sinvergüenza. Ella entendió la insinuación en mis palabras, apretó la taza y casi me la arrojó a la cara, pero en un lugar tan refinado solo pudo enrojecer y no perder la compostura. Esta vez la victoria era mía. Se irguió y me miró fijamente. Diana, no sé de dónde sacas la cara.
Cogiste el millón que te di y te marchaste tan tranquila. ¿Crees que Rowen te perdonará así como así? Te guarda rencor desde hace años. Si no fuera por ti, ¿cómo habría acabado llevando una vida tan dura? Renunció a un matrimonio concertado por ti, trabajó sin descanso día y noche y hasta casi pierde una pierna. ¿De dónde sacas la seguridad de que aún siente algo por ti? Te aconsejo, por su bien, que te mantengas alejada y no le vuelvas a hacer daño. Mabel recuperó su antigua arrogancia, conocía mi punto débil y quería devorarme viva. Esta vez, sus palabras me dejaron intranquila. ¿Qué has dicho? ¿Qué le pasó a la pierna de Rowen? Explícamelo bien. Su frase había alterado todos mis pensamientos. Casi la pierde, dijo Mabel, inclinándose sobre mí con una mirada cargada de sarcasmo. ¿No le quieres tanto? ¿No lo sabías? Cuando le dejaste 1 millón sin mirar atrás, él fue a buscarte y tuvo un accidente de coche, estuvo meses en el hospital. Diana, ¿en qué gastaste ese millón? Me dejé caer en el asiento. Un accidente, con razón, siempre caminaba raro. ¿Está tan mal? ¿Qué pasa ahora? Entré en pánico sin notar la mirada significativa de Mabel al irse. Al salir de la cafetería no podía dejar de pensar en él. Quise ir al hospital, pero ya había perdido la ocasión de localizarle de inmediato. Al llegar a casa, no esperaba encontrar a Rowen esperándome en la puerta. Me acerqué y él, con olor a alcohol, me abrazó de repente. Rowen, mi corazón se llenó de su calor, pero recordé que había estado en el hospital. ¿Cómo podía estar borracho otra vez? Lo miré, pero me interrumpió. ¿Estás loco? Le dije con preocupación, pero él me presionó sin darme oportunidad de hablar. Ese beso estaba cargado de tantas emociones que aguanté hasta que, al recobrar el sentido, noté mis ojos arder de lágrimas. Cuando por fin se separó lentamente, su mirada se detuvo en mi rostro, pero el sonido de la puerta al abrirse nos congeló. Me giré y vi a Mara en el umbral, frotándose los ojos y llamándome mamá con voz infantil. Rowen dio medio paso atrás, se llevó la mano a la frente y la intensidad en sus ojos se disipó. Mamá, ¿por qué has vuelto tan tarde? Dijo Mara asustada. La cogí en brazos y entré con Rowen siguiéndonos, observando en silencio. Se puso a mirar la casa y vio que no había nada de hombre. Le serví agua con miel y una toalla caliente, pero la rechazó mirándome fríamente. Solo estáis vosotras dos. ¿Dónde está él? ¿No está aquí? ¿O estáis divorciados? Vi un destello de sarcasmo en sus ojos. Rowen, no es lo que piensas, no tengo nada con él. Entonces Mara, ignorada, se acercó a su lado y le dijo con su vocecita, tío, bébetela, así se te pasará el dolor de cabeza. Cada vez que mi papá se emborrachaba, mi mamá le convencía así. Rowen soltó una risa fría, se levantó tambaleante y casi se cayó. Al ver sus piernas, corrí a ayudarle, pero me apartó de forma helada. Mara, entusiasmada por la visita, sacó fotos en su móvil y se las mostró. Tío, mira, este es mi papá. ¿A qué nos parecemos mucho? Rowen bajó la cabeza, miró de reojo y apartó la vista rápido. El hombre de la foto tenía los mismos ojos y la misma boca que Mara. Ahora se notaba que la niña había heredado lo mejor de ese hombre y de mí. Mamá y papá se quieren mucho, por eso tuvieron una hija tan guapa como yo, murmuró ella. Le ofrecí de nuevo la toalla, pero él la apartó con frialdad. Tras un rato, me empujó con indiferencia y miró a Mara con tristeza. Diana, si no hubiéramos roto entonces, ahora nuestros hijos tendrían esta edad. Me quedé helada. Aún guardaba un hilo de esperanza. Diana, eres cruel. Sabes perfectamente cómo herirme y pisotear mi corazón. ¿Estás feliz ahora que me has roto en 1000 pedazos? Intenté explicarme, pero no me dejó. ¿Estás celoso, Rowen? Solté sin pensar. Él me miró hondo y se dio la vuelta para irse. Vi en sus ojos decepción y desprecio. En la empresa todos comentan que Rowen se ha comprometido con su guapísima asistente Ruby,
aunque se rumorea que no es realmente asistente, sino hija del CEO del grupo TET enviada al grupo SIM para aprender de Rowen. Sea por aprendizaje o por otros motivos, todos saben la verdad. ¿Sabías que el señor Rowen no ha salido ni se ha casado con nadie todos estos años? Y dicen que es por su exnovia. Nuestro Rowen es todo un romántico, aún guarda fotos con ella en su escritorio. Pero no entiendo cómo de repente se comprometió con la señorita Son. Creo que después de tantos años, al fin la olvidó. Escuché los cotilleos en la sala de té y salí en silencio. Entonces el jefe se me acercó con un documento. Diana, el señor Rowen necesita firmar esto. Llévaselo a su despacho, dijo. Lo cogí distraída, aún pensando en su compromiso, mientras detrás las compañeras seguían cuchicheando. Oí que la ex casi le destroza la pierna, menos mal que Dios protege a los buenos. Aunque yo vi su pierna derecha una vez y estaba llena de cicatrices, daba pena. Al llegar a su despacho, no estaba. Mis ojos se posaron en su mesa y, de pronto, me entraron ganas de abrir el cajón. Me acerqué en silencio, solo quería comprobar si era cierto lo que decían, que todavía guardaba nuestra foto juntos. Aunque estuviera comprometido y no hubiera ninguna posibilidad para nosotros, no me arrepentiría. Justo cuando abrí su cajón, salió de la sala de descanso y me sorprendió con las manos en la masa. ¿Qué miras? ¿Esto? Abrió el cajón y sacó un álbum de fotos con imágenes de nuestros años universitarios, cuando éramos jóvenes e inocentes. Él me abrazaba con suavidad y yo sonreía tímidamente. Al verlas, se me llenaron los ojos de lágrimas y le oí susurrarme al oído que era raro que aún lo recordara. Entonces, de forma inesperada, sus labios tocaron los míos. Lo miré atónita. ¿No estaba comprometido? ¿Qué significaba aquello? La voz de Ruby llegó desde fuera. Rowen, voy a entrar. Entré en pánico y lo aparté, pero él no pareció notar a nadie detrás de la puerta. Me agaché a esconderme bajo su escritorio. Aunque mi pelo se enganchó en su manga y tuve que tirar de él para que se sentara, el tirón me dolía. Mientras Ruby y él hablaban de trabajo con total profesionalidad, sentí de pronto un roce cálido en la cabeza. Había soltado mi pelo y me acarició como para tranquilizarme. Me preguntaba cómo podía actuar tan hipócrita delante de su exnovia y su prometida. Hacía pocos días me había rechazado fríamente y ahora parecía tratarme de forma especial. Llevaban media hora hablando sin resolver nada. Mi nerviosismo bajó y mi vista cayó sobre sus piernas. Recordé los rumores de mis compañeros y, al sentir un dolor agudo en el corazón, levanté el pantalón para descubrir una fea cicatriz en su pantorrilla. Las lágrimas me rodaron. ¿Cuánto habría sufrido entonces? Cuando Ruby se fue, Rowen me sacó de debajo del escritorio. ¿Por qué lloras? Entre sollozos, apenas pude decir, Rowen, lo siento. Me acarició las lágrimas con ternura, pero su voz fue gélida. Diana, nunca te perdonaré. Los rumores sobre él y Ruby crecían, incluso filtraron fotos de boda y de anillos. Al verlas, cálidas y perfectas, supe que debía renunciar a cualquier ilusión. Después de todo, fui yo quien le hizo daño hace 5 años. ¿Cómo me atrevería a exigirle algo? Por suerte, el trabajo me mantenía ocupada. Ese mes, como representante legal de la empresa, estuve inmersa en defendernos de acusaciones maliciosas sobre la calidad de nuestros productos. Un día, al salir de la oficina, tropecé con el cable del cargador y caí torpemente. En ese momento, Rowen y Ruby salieron riendo. Ella quiso decir algo, pero él, con tono frío, la llamó para irse. Mi mal humor duró todo el día, tanto que en la fábrica regañé duramente a los trabajadores. Si algo sale mal, ¿podéis asumirlo? Un hombre intervino. Diana, no te enfades, son cosas menores. Qué casualidad, soy Hugo, el encargado aquí. Si tienes dudas, pregúntame. Me di cuenta de mi pérdida de control y sonreí disculpándome. Él me miró con ternura, recordándome que en la universidad me había pretendido. Entonces, unos obreros pasaron con una tabla y me rozaron el brazo. Perdiendo el equilibrio, Hugo me sostuvo a tiempo y caí en sus brazos. Rowen apareció de repente, con la mirada afilada. ¿Así trabajas, Diana? Hugo quiso explicarse, pero Rowen lo ignoró y se marchó. Lo conocía bien, odiaba que otros intervinieran por mí.
como si fuera su propiedad, pero ahora tenía prometida, ¿aún le importaba? Al salir, me arrastró hasta su coche con gesto sombrío. Diana, no sigas poniendo a prueba mis límites. Negué, pero no me soltó. Ese tal Hugo y yo somos solo compañeros de la universidad, tú lo conoces. ¿Por qué te enfadas? ¿Compañero? ¿Seguro? Admití que le había gustado en el pasado, pero que eso ya no importaba. Su rostro se oscureció. ¿Y yo? ¿Qué soy? ¿No tienes prometida? Me soltó para mirarme con frialdad. Para él, yo solo era un pase temporal. Abrí la puerta para irme, pero me atrajo de nuevo contra su pecho. ¿Qué pretendes? No me perdonas. ¿Por qué sigues conmigo? ¿Tú qué crees? Sin responder, me besó. Estábamos en el coche y cualquiera podía vernos. Me moví para apartarlo y él gimió. Sin querer, presioné su pierna herida. Me detuve al notar su dolor, y él sonrió antes de inclinarse hacia mí. Al terminar, me apoyé en su hombro, consciente de que aquello era inmoral. Rowan, ¿cómo puedes hacerle esto a tu prometida? ¿Y tú a mí? Le recordé que su herida era por mi culpa, que haría lo que me pidiera, pero que no involucrara a otros. Él, ignorando mis palabras, respondió con ligereza, entonces pórtate bien y págame poco a poco. Por lo que dijo, supe que nuestra relación seguiría siendo ambigua. Se negaba a hablar de lo ocurrido hace 5 años y, cada vez que mencionaba a Mara, se irritaba al instante. Diana, si quieres que todos nos llevemos bien, no saques a relucir a esa niña delante de mí, no me interesa tu pasado. Me sentía desgarrada y angustiada. Pensar en lo de hace 5 años era como abrir de nuevo una herida. Desde entonces, Rowan me trataba como a una amante secreta, mientras en el trabajo era la envidia de todos, siempre visto con su prometida, aunque a puerta cerrada mantenía conmigo una relación tóxica que era una tortura. Una vez fui a buscarle a su oficina y me encontré con Ruby. Él, como queriendo incomodarme, me cogió de la mano cuando le entregué unos documentos. Me puse nerviosa y miré a Ruby, pero ella estaba concentrada en su trabajo y ni se enteró. Al marcharme incluso me dedicó una sonrisa amable. ¡Qué ironía! Bajo esa presión moral, no aguanté más y fui clara con Rowan. Lo siento, pero no puedo hacerle esto a Ruby, no tiene nada que ver con nosotros. Si piensas casarte con ella, no la trates así. Su rostro se oscureció y murmuró con voz ronca. Vaya, Diana, qué generosa eres. Esa noche, pese a mis súplicas, me arrastró desde la oficina hasta su casa, que en realidad había sido nuestro hogar, lleno de recuerdos hermosos. Todo estaba igual que hacía 5 años. Incluso las zapatillas que usaba seguían en la entrada. No pude contener las lágrimas, le abracé y lloré sin control. Rowan, lo siento, te echo tanto de menos, le dije, y en ese momento la ética, la moral, los malentendidos y las disculpas dejaron de tener sentido. Solo sabía que jamás podría dejarle ir. Me estrechó entre sus brazos y me arrastró al abismo más profundo. Después, con voz áspera y amarga, me preguntó si sabía por qué había conservado todo igual. Este lugar me recuerda a cada instante lo estúpido que fui. Sentí un dolor punzante en el pecho y le dije, ya devolví el $1.000.000 a tu madre, lamento haberme ido así, no tuve otra opción. Me interrumpió, no hablemos del pasado, a partir de ahora lo dejamos así, me lo debes y me lo pagarás poco a poco. No entendía por qué rechazaba siempre mis explicaciones y pensé que era por Mara, porque no era su hija y seguía malinterpretándome. Intenté explicarle, pero se enfadó, me apretó la mano y dijo, no quiero oír cómo tienes hijos con otros hombres, si todavía sientes algo por mí, no me hieras así. Luego se apartó, encendió un cigarrillo y, mientras fuera empezaba a llover, yo me vestí y, con el dolor de los recuerdos oprimiéndome, le dije despacio, Mara no es mi hija. Me arrancó el cigarrillo de la boca, contuve las ganas de llorar y añadí, es hija de mi hermana murió. No pude resistir más y rompí a sollozar. Él se quedó en silencio durante un largo rato, hasta que volvió a acercarse, me secó las lágrimas y acarició mi mejilla. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me sentí impotente, no supero la muerte de mi hermana, quise explicarte muchas veces, pero siempre evitas hablar del pasado, y yo creo que no lo merezco. Te vas a casar y lo único que puedo hacer es desearte felicidad. Al fin y al cabo, fui yo quien te hizo daño primero y no quiero retenerte con el pasado.
Me apretó la mano con fuerza, con los ojos llenos de emoción. ¿Sabes lo ridículo que me siento cuando veo a esa niña? ¿Sabes lo que he pasado todos estos años? Yo le supliqué, no me mires así, Rowan, tu madre me acorraló, no podía abandonar a mi hermana y lo siento por ti. ¿Mi madre te presionó? ¿El millón fue por ella?, preguntó, incrédulo. Comprendí que, después de todo, seguía confiando más en su madre que en mí. Pensé en aquella mujer llena de odio y me dije con amargura que toda madre quiere lo mejor para su hijo, que aquel dinero solo fue para apartarme de su vida y buscarle a alguien adecuado. Sin embargo, no le dije nada más y pensé en mi propia estupidez, en cómo su madre me había presionado. Entonces él dejó salir su lado más oscuro. No sabes nada de lo que ha hecho por mí tu querida madre. Me levanté y me fui. Él me miró con una mezcla de extrañeza y duda, sin saber si cuestionaba a su madre o a mí. Estaba agotada. Mi hermana estaba muerta. Él no había tenido una vida fácil y yo tampoco. Cuando iba a cogerme la mano, sonó mi teléfono. Era Levi, el padre de Mara. Tiene fiebre y se ha desmayado. Ven al hospital. Agarré mi abrigo y salí corriendo. En el hospital, Mara estaba con suero y la cabeza ardiendo. Levi, recién salido de la ducha, estaba a su lado. El médico la revisó, suspiró aliviado, pero nos regañó. Una fiebre así es grave. Si hubieran llegado una hora más tarde, quién sabe si habría quedado con secuelas. Comprendí la gravedad y acaricié suavemente su rostro. La niña abrió un poco los ojos y me llamó débilmente, mamá. Supe que me echaba de menos y le pedí perdón. Lo siento, Mara, no te he cuidado bien. Levi me cogió la mano y me tranquilizó. No pasa nada, ha sido culpa mía. Cuando Mara quedó acomodada, sentí que el peso en mi pecho se aligeraba y recordé que Rowan me había llevado al hospital, aunque yo, ocupada con Mara, me había olvidado de él. Ahora, nadie sabía a dónde había ido, debía de haberse marchado a casa. Al día siguiente, cuando desperté, Mara y Levi no estaban en la habitación del hospital, pero había un termo con gachas de carne magra, un sabor muy familiar, porque cuando estaba con Rowan, yo tenía el estómago delicado y él solía preparármelas. Al salir de la habitación, vi a Rowan jugando con Mara en la zona infantil del hospital. Los dos parecían muy compenetrados, con Mara colgada de su cuello susurrándole algo. Me acerqué y, al verme, en los ojos de Mara apareció un destello de culpa, como si la hubieran pillado haciendo algo malo. Me llamó con vocecita de niña pequeña, mami. La espalda de Rowan se tensó, se giró y me miró de reojo, pero con frialdad. Llevé a Mara de vuelta a la habitación y Levi vino a cogerla en brazos. Ella, feliz, gritó papi y no paraba de reír en sus brazos. No sé por qué, pero un sudor frío me recorrió la espalda. Al girarme, vi a Rowan mirándome fijamente y en silencio con una expresión de profundo rencor, aunque pensé que quizá era solo por el sueño de tan temprano. La fiebre de un niño puede ser grave o leve. Después de unas pruebas básicas por la mañana, Mara insistió en que le dieran el alta y el médico la autorizó. Cuando vio a su padre, volvió a ser la niña traviesa de siempre, tirando de mi mano con una y de la suya con la otra mientras salía dando saltos del hospital. Rowan estaba apoyado en la puerta del coche, con el rostro impasible, y en ese momento Mara sonrió inocente y le saludó. Tío Rowan, mis papás y yo vamos a casa. ¿Quieres venir? ¿Cuándo se había hecho tan cercana a él? Para mi sorpresa, Rowan le dedicó la sonrisa más cálida que le había visto nunca. Al pasar junto a él, le advertí a Mara que no dijera más. Mara, el tío Rowan tiene su propia casa. Pero ella, con cara de inocencia, preguntó, ¿tiene el tío Rowan un niño tan mono como Mara? No pude evitar sonreír, aunque luego recordé que estaba comprometido y sonreí con incomodidad. El tío tiene una prometida y pronto tendrá un niño tan mono como tú. Mara se quedó pensativa y un poco triste, y Rowan me miró con desconcierto. Me sujetó del brazo sin dejarme ir. Diana, tenemos que hablar. Levi, en voz baja, dijo, Diana, deberías irte a casa. Mara todavía tiene que tomar su medicina. El rostro de Rowan se ensombreció al instante, ignoró a Levi y me clavó la mirada. Diana, vete con él o conmigo, tú decides. Así era él, distante y frío, pero en ese momento me pareció demasiado autoritario e insensible. ¿Pensaba seguir manteniendo esta relación ambigua conmigo? ¿De verdad no le importaban mis sentimientos? ¿Tiene prometida?
se casará y tendrá hijos. ¿Qué soy yo para él? Entonces Levi me miró y, para llevarle la contraria a Rowan, dijo, Diana, pasado mañana pienso llevarme a Mara de vuelta a Inglaterra. Mara no puede estar sin ti, así que deberías venir con nosotros. ¿Volver a Inglaterra? Si no conociera a Levi, quizá me habría dejado llevar, pero él miró a Rowan y luego me sonrió con complicidad. Sí, Mara ya te considera su madre. ¿Por qué no vuelves con nosotros y vivimos la vida feliz y sin preocupaciones de antes? En ese momento entendí su doble intención. Al ver el rostro de Rowan más negro que el carbón, Levi me lanzó una mirada burlona, como diciendo hasta aquí puedo ayudarte, yo también tengo mis motivos. En realidad, desde que volví a China, Rowan había estado a veces distante, y yo quería saber cuánto significaba aún para él, así que fingí no verle y seguí a Levi hacia la salida, pero al segundo Rowan me agarró fuerte de la muñeca. Diana, si quieres irte con él, inténtalo. El aire después de la lluvia aún estaba cargado de humedad. Cuando Rowan y yo volvimos a nuestra antigua casa, todo se sentía distinto. Él ya no me trataba con frialdad, y al regresar a aquel lugar familiar sentí por primera vez que había recuperado algo perdido. Ese día, tras irme con Rowan, Mara me envió un mensaje de voz. La voz suave de la niña sonó en el altavoz. Mamá, sé que no eres mi verdadera mamá, papá me lo contó todo, desde que mi mamá murió. Tú siempre has estado a mi lado y Mara es muy feliz contigo. Te quiero mucho, pero hoy el tío Rowan también dijo en el hospital que te quiere mucho, creo que serás más feliz con él. Mara vivirá con papá a partir de ahora, así que no olvides visitarme a menudo, ¿vale? Sentada en el sofá, levanté la pierna de Rowan. ¿Qué haces? Masajearte la pierna, ¿no te duele siempre cuando llueve? Ya había notado su andar ligeramente forzado. Las personas con lesiones en las piernas sufren con la humedad. Él me miró y sonrió en silencio, dejándose masajear. Su cuerpo se relajó y se recostó en el sofá, mirándome con esos ojos profundos que parecían absorberme. Al terminar, se inclinó de pronto. Su susurro rozó mis labios. Diana, no vuelvas a Inglaterra con él o no te lo perdonaré jamás. En esa caricia tierna recordé el día en la fábrica, cuando Hugo y yo hablamos de Rowan. Me dijo, el señor Rowan es muy talentoso y ha pasado por muchas dificultades. Podría haberse apoyado en su familia, pero eligió liberarse del control de sus padres y empezar de cero. Sus logros son algo que ninguno de nosotros puede entender del todo. Una vez, bebiendo, tomó tanto que casi vomitó sangre, estaba evidentemente dolorido y repetía, he hecho todo lo posible, pero aún así te fuiste. ¿Qué más puedo hacer para recuperarte? Todos los antiguos compañeros sabíamos que estaba locamente enamorado de ti. En ese momento ya escuchaba con las lágrimas cayéndome. Hugo me miró y dijo, no entiendo cómo pudisteis romper. Y al mirar entonces a Rowan, me invadió un remordimiento tan fuerte que me revolvió el estómago. Lo empujé, él me miró con disgusto y, antes de que se inclinara de nuevo, me aparté. Me miraba con anhelo, sus ojos fríos. Yo rodeé su cuello y sonreí. Rowan, cásate conmigo. Vale, respondió sin dudar. ¿Y tu prometida? Él se acercó más. No tengo prometida, estaba bromeando. Ruby tampoco está interesada en mí. En realidad, yo ya sospechaba algo entre él y Ruby. Ella no me mostraba hostilidad y a veces incluso me miraba con gesto juguetón. ¿Quién sabe? Quizá él y Ruby solo me estaban poniendo a prueba. Fingí enfadarme. Rowan, lo has hecho a propósito. Él me tomó la mano y la puso en su pecho, sin vergüenza. Sí, lo hice a propósito. Si me tratas así, no puedo mantener la calma. Tuve que usar a Ruby para distraerte y ella me lo puso difícil, pero tú no hacías más que empujarme hacia ella. Me acurruqué en su hombro, disfrutando de ese momento tan raro, y le dije, Rowan, lo siento. Él me acarició las yemas de los dedos y guardó silencio unos segundos. Solo recuerda que te dije que puedes devolverme lo que me debes poco a poco. ¿Y tu madre? ¿Y si no está de acuerdo? No me llevo bien con ella. No te preocupes por eso, ahora soy capaz de tomar mis propias decisiones. Puedo elegir a quien quiero y con quien me quiero casar. Mis padres no tienen voz en el asunto. Justo entonces sonó el teléfono de Mabel. Rowan, ¿estás otra vez con esa tal Diana? Se escuchó la voz de Mabel regañándole.
¿Ya has olvidado cómo te traicionó entonces? Por 1 millón estuvo dispuesta a dejarte. Ni se te ocurra meter a esa zorra en nuestra casa. Basta, mamá. ¿Mi felicidad no es importante para ti? ¿Desprecias tanto a Diana porque no es lo bastante buena o porque solo te importa encontrar a alguien de nuestra misma posición? Tú misma sabes la respuesta. Hace 5 años no podía rebatirte, pero ahora puedo decidir por mí mismo, así que no interfieras en mis elecciones. Mabel seguía increpándome al otro lado de la línea cuando Rowen colgó con el rostro sombrío. Vi su enfado contenido y me sentí incómoda, había malentendidos que creo que él aún no conocía. Rowen, hace 5 años nunca imaginé que mi hermana se pondría tan enferma. En aquel momento no podía esperar a que volvieras. Dijiste que era egoísta y que no te había consultado, y estuvimos en guerra fría. Cuando recibí la noticia de que mi hermana necesitaba urgentemente un trasplante de médula, te llamé, pero lo único que recibí fue un mensaje tuyo rompiendo conmigo. ¿Un mensaje de ruptura?, preguntó Rowen con incredulidad. Yo nunca te envié un mensaje así. Lo sé, fue tu madre, reprimí el resentimiento que aún sentía y continué. En aquel momento mi hermana necesitaba dinero urgentemente para su tratamiento. Estaba enferma, embarazada de Mara, y la situación era crítica. Levi había gastado todos nuestros ahorros, vendí nuestra casa y aún así no podía cubrir los gastos. Cuando tu madre lo supo, me dio $1.000.000 para que te dejara. Acepté el dinero, pero escribí un pagaré y lo fui devolviendo con los años. Rowen, lo que realmente me molesta no es que tu madre me ofreciera 1 millón para dejarte, sino que, aprovechando tu ausencia, hizo todo lo posible por separarnos. Primero, envió un mensaje de ruptura usando tu teléfono. Luego, mandó falsificar fotos tuyas con otra mujer y me envió un certificado de matrimonio y fotos de boda tuyas. En aquel momento mi hermana luchaba por su vida cada día y yo te veía con otra persona. Estaba sola en el extranjero y me derrumbé, así que acabé marchándome. Fui una necia, demasiado impaciente entonces, y no tuve el valor de volver a contactar contigo después. Rowen escuchó todo en silencio durante un largo rato hasta que por fin habló. Diana, ¿me has condenado todos estos años solo por la versión de mi madre? Seguía enfadado y me miraba con frialdad. ¿Por qué no viniste directamente a hablarme de tu hermana? ¿Creías que entonces era demasiado pobre o que podía ser dejado de lado fácilmente en comparación con tu familia? Él estaba demasiado serio. Creo que ahí estuvo la raíz del malentendido, mi hermana y él cómo podría elegir entre los dos. Pero al final escuché a su madre, no confié en él ni en mis sentimientos, le dejé y él tuvo un accidente de coche en el que casi perdió la pierna. Ahora, por mucho que explique, no servirá de nada. Me siento impotente. Todos estos años he temido que me guardara rencor y nunca me perdonara. Lo miré con la voz temblorosa. Rowen, no soy lo bastante buena para ti. A partir de ahora, cuídate. Él percibió la evasiva en mis palabras, me miró con unos ojos como cuchillas y un tono aún más frío. Diana, ¿qué quieres decir? ¿Piensas dejarme otra vez? ¿Llevarte a Mara y a ese Levi y huir? Escucha bien, no estoy de acuerdo y no lo permitiré. ¿Tus sentimientos por mí son realmente tan frágiles? Así era antes y así sigue siendo ahora, dijo con rabia. Yo escuchaba cada palabra de reproche sin poder contener las lágrimas. Su manera de actuar me hace sentir débil, como si mis sentimientos por él no valieran nada. Qué afortunada soy de haberlo encontrado y de volver a reunirme con él. De pronto me lancé a sus brazos. No me iré. No te dejaré. Aunque nunca me perdones, no volveré a soltar tu mano. Rowen por fin dejó de hablar y, al cabo de un largo rato, me abrazó por detrás con un tono lleno de advertencia. Diana, me lo debes. No te atrevas a dejarme otra vez.